Un saludo a todas y todos. Este es el videotutorial del ejercicio 4, denominado El caso de los estudiantes del sistema de enseñanza abierta. Previamente, las y los estudiantes de sociología, mediante una encuesta, recolectaron información en las tres diferentes carreras. Más o menos, la cuota fue de 30 casos por carrera. Eso significa que al menos deberíamos de tener 90 encuestas en total. Así entonces, van a investigar y responder estadísticamente a preguntas de investigación. Una de las preguntas de investigación es, ¿el salario que esperan ganar los estudiantes al egresar depende de la carrera que estudian, sea administración, contaduría o derecho? Noten que aquí las tres carreras serán probadas estadísticamente, pero de manera juntas, de manera colectiva. La segunda pregunta de investigación es, y el salario que esperan ganar las y los estudiantes al egresar depende del sexo del estudiante. Aquí ya no hay una diferenciación de los grupos, pero sí está claramente identificado en general entre hombres y mujeres. No recolectamos información en sociología para evitar el sesgo en la recolección de los datos. Finalmente, las evidencias se subirán de manera clásica, de manera autogestiva, mediante este link de Dropbox. Clásicamente con apellido paterno, materno, nombre y E04, que identifica que es el ejercicio 04. En el correo donde encontrarán este video tutorial también está este archivo que se llama Base Carreras Encuesta. Simplemente lo van a abrir con doble clic y el software de SPSS comenzará la apertura de la base de datos. Noten a continuación que tenemos la información de diferentes columnas. Aquí se encuentra, el nombre de los encuestados, la edad, el salario mensual que esperan los estudiantes y otras variables. Las tres últimas columnas ya las recodifiqué para avanzar en este ejercicio. Noten que sexo está recodificado con códigos 2 y 3, 2 para femenino y 3 para masculino. Carreras, administración, contaduría y derecho. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar estas tres para hacer visual. Están representadas con el código 2, 3 y 4 de forma respectiva. Y sector público y privado en códigos 2 y 3 de manera respectiva. Vamos a continuar. El primer paso vamos a revisar en nuestro diagrama de flujos que les envié, que les entregué de manera presencial de forma impresa o que se los envié por correo electrónico. Nos indica que el paso 1 es definir la pregunta de investigación. Por tanto, habremos de tener un archivo en Word donde vamos a generar la información. Voy a colocar del lado derecho en mi pantalla el archivo de Word y del lado izquierdo el diagrama de flujos para ser didáctico y visualmente claro. Así entonces empezaré con nombrar el archivo con mi nombre y vamos a comenzar con el paso 1. Recuerden que yo voy relativamente normal o rápido, pero ustedes pueden ir pausando o regresando el video cuantas veces consideren necesario. La primera pregunta la pueden escribir y dice: el salario que esperan ganar los estudiantes al egresar depende de la carrera que estudian. Entonces vámonos al paso 2. El paso 2, según nuestro diagrama de toma de decisiones, es identificar las variables. Tenemos la variable salario y tenemos la variable carreras. Vámonos al paso 3. El paso 3 indica nos permite, sí, el paso 3 es identificar si las variables son categóricas o numéricas. Salario es una variable numérica. Y las carreras es una variable categórica. Esto significa que es una variable cualitativa, nominal. Hace alusión al nombre. Y es de tres categorías.
Eso significa que tiene 3 categorías, cada una representada con el código 2, 3 y 4 para contaduría, administración y derecho. Vámonos al paso 4. El paso 4, que hemos juntado con el paso 5, es identificar si requiere supuestos. Ya que tenemos una variable numérica, que es el salario, y se requiere comprobar el supuesto. Bueno, vamos a poner, si se requiere comprobar la normalidad de los casos. Si se requiere comprobar la normalidad de los casos. Esto significa que habremos de poner la variable con la curva normal. Vamos a hacerlo en el software. En el software se va a ver de la siguiente manera. La variable ingreso la vamos a someter, salario a salir. No quiero una tabla de frecuencias, quiero un gráfico, un histograma con curva normal. Y podemos observar que para nada son normales. Estos valores son demasiado altos. Entonces voy a copiar esta información y la voy a pegar en mi documento de Word. Si me dejó, voy a reducirla. No es necesario un tamaño enorme. Y sigo mi diagrama de flujo. Ya que tenemos una variable numérica y dentro de esta toma de decisiones, sí tenemos una variable numérica y era necesario verificar la normalidad. No se cumplió la normalidad, dice, ¿se cumplen estos supuestos? No, no se cumplen. Así que ahora sabemos que sí o sí habremos de utilizar una prueba no paramétrica. Pasaremos al paso 6. El paso 6, según nuestro diagrama, es seleccionar una prueba estadística. Noten que la variable numérica no cumplió con el supuesto de normalidad. Por lo tanto, tendremos que hacer una exclusión porque no usaremos una prueba paramétrica, sino haremos uso de una prueba no paramétrica. En la imagen que les proporcioné con un cuadro, aquí está, podemos comenzar. En primer lugar, el estudio fue transversal, porque solamente se hizo un momento en la línea del tiempo. Tenemos más de 2 grupos, porque son 3 grupos, contaduría, administración y derecho. Entonces, la gama posible de pruebas estadísticas podría ser esta. Vamos a excluir una por una. Tenemos una variable numérica, pero como la variable numérica no cumplió con la normalidad, no podemos utilizar esta prueba. Nos quedan estas 3, chi cuadrada y h de Kruskal-Wallis, así se llama. Pero si la variable aleatoria, que es la carrera, definida por más de 2 grupos, es decir, 3, ya estamos ocupando una variable, nos falta la otra variable que sería el salario, que antes era numérica. El salario no puede ser una variable dicotómica porque sería sí o no, tampoco politómica porque podría tener más de 2 categorías, sino sería ordinal porque el salario lleva un orden. ¿Por qué se convierte de esta manera? Por ejemplo, si nosotros tomamos el salario y pedimos una tabla de frecuencias, podemos observar que aunque la variable es numérica, se encuentra en un orden: 700, 12.000, 32.000, 150.000. Entonces, tiene un orden. Como no podemos utilizar en este momento la variable numérica como tal, porque no cumple la normalidad y no podremos usar esta prueba, la variable de ese salario, que es una variable numérica, que también podría ser la edad, porque también la edad tiene un orden, 18, 19, etc. Entonces nos queda como ordinal y utilizaremos la prueba H de Kruskal-Wallis. Entonces, procedemos. Según nuestro diagrama de flujo en el paso 6, la prueba adecuada
es H de Kruskal-Wallis. Así se llama la prueba. Pasamos al paso 7. El paso 7 es formular la hipótesis nula y la hipótesis de investigación. Recomiendo que si pueden, váyanse al menú Insertar, Símbolo, y en Más símbolos localicen los subíndices, no los exponentes. Yo ya los he utilizado con anterioridad, así que es bastante fácil ubicarlos desde este punto. Continuamos. Ahora tenemos que escribir adecuadamente la hipótesis nula y la hipótesis del investigador. Recomiendo comenzar con la hipótesis del investigador o H sub 1 o H alternativa o hipótesis alternativa. Es lo mismo. Es la pregunta del investigador. Es la apuesta. Como decía en clases, es donde late el corazoncito, la sospecha de lo que estamos tratando de encontrar. Así entonces el salario que esperan ganar los estudiantes, el salario que esperan ganar los estudiantes, mayúsculas, depende, porque eso es lo que estamos tratando de reconocer, tratando de encontrar en la carrera que estudian. Noten que no estamos probando carrera por carrera, sino las tres juntas. En consecuencia, la hipótesis nula o la H sub 0 es todo lo contrario. El salario que esperan ganar los estudiantes no depende de la carrera que estudian. Muy bien. Y hemos cumplido con el paso 7. Vámonos con el paso 8. Paso 8. Muy bien. El paso 8 ya está dado. Dice establecer el nivel de significancia alfa de 0.05. Entonces el alfa será de 0.05 o 5%, es lo mismo. Y el nivel de confianza de la prueba de Kruskal-Wallis será de 0.95 o 95%. Es lo mismo. Vámonos con el paso 9. El paso 9 es ejecutar la prueba en SPSS. Entonces vámonos al software. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Los pasos son los siguientes. Menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, perdón. Menú Analizar, Pruebas no paramétricas, Cuadro de diálogos antiguos y utilizaremos K muestras independientes. Noten que ya está activado por default H de Kruskal-Wallis, que es la prueba, y aquí tendremos que diseñar adecuadamente la tabla. En la lista de variables de prueba vamos a colocar el salario. Y en variables de agrupación, por obviedad, la otra variable, que sería las carreras. Hay que definir los rangos. Noten que los rangos dependen de cómo están codificadas las carreras. No existe el código 1, existe como mínimo el código 2 y como máximo el código 4. Esto es correcto, no porque tengan un peso, sino porque así fueron codificadas de manera nominal, como categorías. No está el código 1. Muy bien, le damos continuar y aceptar. Ya tenemos el resultado, vamos a copiar esta información para que la coloquemos aquí en paso 9. Le puedo dar control V, se mantiene aunque sea una tabla. Vámonos al otro valor. Muy bien, estadísticos de prueba. Y ya tenemos el resultado de la significancia asintótica, que es el valor con el que vamos a hacer nuestra prueba. Muy bien. Noten que aquí debe de estar administración, 41 casos, contaduría 34, derecho 35 y un total de 110. Ahora lo que podemos observar es este valor. Continuemos con nuestro diagrama en el paso número 10. Paso 10. El paso 10 es sencillo. Dice redactar, perdón, aplicar decisión estadística. Pueden ocupar lo siguiente. Vamos a escribir el valor de P. P-valor o propiamente significancia fue de 0.116.
contra el valor de 0.05. Aquí la pregunta es si es mayor o es menor. Por obviedad podemos encontrar que este valor es mayor. ¿Mayor que 0.05? Así entonces, sabemos que la P, ¿sí? En realidad debería ser como minúsculas, ¿sí? Es una P grande, lo que significa que no rechazamos la hipótesis, nula. No rechazamos la hipótesis nula, más bien vamos a rechazar la hipótesis del investigador. Esto nos lleva al paso 11. El paso 11 es redactar la conclusión. Vamos a redactar la conclusión. Conclusión. Ya que el valor de significancia fue de 0.116, entonces, rechazamos la hipótesis del investigador y aceptamos, porque decimos que no rechazamos la hipótesis, aquí nos dice, no podemos rechazar la hipótesis nula, es decir, la tenemos que aceptar, y aceptamos la hipótesis nula, ya que no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que, volvamos a la pregunta o a las variables, nuestra pregunta es, ¿dónde están las hipótesis? Acá está, de que el salario que esperan, voy a copiarla toda, afirmar que el salario que esperan ganar los estudiantes depende de la carrera que estudien. Eso no sucede, ¿sí? Entonces podemos entender que este es un comportamiento general, lo cual es interesante en términos de una población de estudio. No hay una dependencia con la carrera que se estudia. Más bien es un comportamiento similar en los tres. Muy bien, hemos terminado esta primera parte. Iremos con la siguiente parte. Entonces, paso 1. El paso 1 establece definir la pregunta de investigación. Entonces vamos a definir nuestra segunda pregunta de investigación en esta investigación sobre los estudiantes del sistema de enseñanza abierta, donde tuvimos muestras relativamente pequeñas, aunque sabemos que estadísticamente menos de 30 serían pequeñas, pero al final tuvimos no una muestra tan grande, superior a 380, ¿no? Es diferente. Así entonces, la pregunta de investigación es el salario que esperan ganar los estudiantes al regresar depende del sexo. Ya vimos que no depende de la carrera, probablemente dependa del sexo, tal vez sí. Es lo que vamos a comprobar en esta pequeña investigación. Vamos a pasar al paso 2. El paso 2 es identificar las variables. Una es el salario y la otra es el sexo. Fácil. Pasemos al paso 3. El paso 3, según nuestro diagrama, es identificar si las variables son categóricas o numéricas. Tanto el salario, el salario es una variable numérica y el sexo es una variable categórica, porque es de categorías, categórica. Esto es una variable cualitativa, muy bien, nominal, de tipo dicotómica, porque tiene dos, hombre y mujer. Pasemos al paso 4. Pasemos al paso 4.
Y el paso 4 es evaluar si pero hemos puesto el 4 y el 5 juntos. Y como tenemos una variable numérica, el salario, debemos probar su normalidad. Para ello, sabemos anteriormente que no tiene normalidad. Vamos a copiar esta información. Y ahora sabemos que no cumple normalidad. Como no cumple el supuesto de normalidad, haremos uso de una prueba no paramétrica. Vámonos al paso 6. El paso 6 nos indica lo siguiente. Tenemos aquí nuestra tabla y rápidamente regresamos. ¿Cuántas veces estudiamos al objeto de estudio? Una vez. Por lo tanto, es un estudio transversal y no longitudinal. ¿Cuántos grupos tiene la variable aleatoria? Aquí, por ejemplo, la variable aleatoria es el sexo. Por lo tanto, tenemos dos grupos, hombres y mujeres. Las pruebas posibles que podemos utilizar serían estas. Si la variable numérica del salario tuviera normalidad, habríamos de aplicar TD-Student, pero esa condición no sucedió. Tampoco podemos obviar que entonces la otra variable, porque aquí ya fue ocupada la variable sexo, con dos grupos, la variable que nos queda es el salario. No, el salario no podría ser interpretado dicotómico porque no es como sí y no. Tampoco politómico porque en realidad tiene un orden. Entonces las opciones posibles que nos quedan es este cruce y la prueba viable es U-McGuinness. Vamos a escribirlo. La prueba adecuada es U de McGuinness. Muy bien. Vámonos al paso 7. El paso 7 nos indica formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como ya hemos utilizado los símbolos previamente, simplemente pido símbolo H sub 0 y H sub 1 para nula y para alternativa. Comencemos la redacción de la hipótesis alternativa. Es lo que espera el investigador, es su corazoncito, su apuesta. El salario que esperan ganar los estudiantes de estas tres carreras en conjunto depende del sexo. Por lo tanto, la hipótesis nula es todo lo contrario. El salario que esperan ganar los estudiantes no depende del sexo. Nosotros estamos buscando dependencia, relación o asociación o hasta influencia, pero no afectación, influencia. Vámonos al paso 8. Paso 8. El paso 8 nos indica establecer el nivel de alfa que ya está previsto. Alfa de 0.05 o 5%, que es el margen de error, y el nivel de confianza de la prueba será a 0.95 o 95% de confianza. Ese es simple. Vámonos al paso 9. Ya estamos por acabar. El paso 9 es ejecutar la prueba de hipótesis. Ya que hemos utilizado estas pruebas anteriormente, aquí tenemos una muy similar que es la U de McGuinness. Vamos a utilizarla. Los pasos son muy sencillos. Abrimos SPSS y pedimos el menú Analizar, pruebas no paramétricas, y vamos a seleccionar, en este caso, déjenme acordarme, tenemos que seleccionar dos independientes, dos muestras independientes, aquí está, dos muestras independientes, y noten que aquí ya está prevista como tipo de prueba la U de McGuinness. Así entonces, en lista de variables, vamos a poner el salario y en variable de agrupación vamos a poner el sexo de los alumnos.
Recuerden que hay que definir los grupos, pero no sería 1 y 2. Se codificaron en este caso como 2 y 3. Por eso es muy importante conocer cómo el técnico, el especialista o el investigador recodificó. Vamos a darle continuar y lo que vamos a pedir es la ayuda de Madwin. Aceptar. Muy bien, técnicamente hemos terminado, así que vamos a copiar esta información. La vamos a pegar aquí. Control V, muy bien. Y voy a copiar esto también. Control V. Aquí está el valor de la significancia bilateral. Así que tenemos un valor de 0.081. Este es el valor que nos va a servir para poder identificar el siguiente paso. Vámonos al paso número 10. Paso 10. Muy bien. Vamos a pedir estilo y vamos a aplicar la decisión. Aquí sabemos que la significancia bilateral fue de 0.081 contra 0.05. Por obviedad sabemos que este valor es mayor que 0.05. Eso significa, dentro de la toma de decisiones, que es una P grande, ¿sí? P y alfa, o simplemente vamos a escribir que no podemos rechazar la hipótesis nula. Y entonces el paso 11 nos lleva a la conclusión. La conclusión es: no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que existe relación, eso significa dependencia, entre las variables sexo y salario al salir de la carrera. Por tanto, rechazamos la hipótesis alternativa del investigador y aceptamos la hipótesis nula. Esto significa que vamos a buscar hipótesis, acá está. El salario que esperan ganar los estudiantes depende del sexo. Tampoco hay una distinción estadística entre el sexo para determinar que el salario es lo que se espera a partir del sexo. Que el salario que esperan ganar los estudiantes no depende del sexo. Muy bien. Hemos terminado 2 pruebas de hipótesis en esta pequeña investigación sobre las opiniones de los estudiantes de 3 carreras: Contaduría, Derecho y Administración. Podemos observar que de las 2 hipótesis planteadas, ninguna fue verdadera. Es decir, no depende el salario que se espera de la carrera, 1, ni de la carrera en sí misma, y 2, ni del sexo. Habrá otros elementos de los que sí pueda depender, tal vez habrá que plantearse ese tipo de asociaciones o dependencias estadísticas y ponerlas a prueba por medio de estos métodos. Hemos terminado el ejercicio, entonces vamos a guardar este archivo. Recomiendo enfáticamente tener orden, se va a guardar como Word, y la salida de SPSS, este visor de resultados, contiene información muy rica con respecto al nombre del usuario. Así que vamos a guardar todo esto de la siguiente manera. Le voy a decir exportar
ubico la carpeta donde quiero guardar mi información. Por ejemplo, yo lo voy a guardar aquí, en estadística inferencial, sesión 6, y lo voy a guardar también como Word. También aquí le voy a poner resultados, apellido paterno, y este lo 4. Lo que va a suceder es que se va a generar un segundo archivo y en la carpeta se va a ver de la siguiente manera. Este es el ejercicio con los resultados de lo que ustedes escribieron paso a paso, y este es el resultado de la salida de SPSS, lo cual nos indica cuál es la ruta y el nombre del usuario. Esto da legitimidad para saber que nos están copiando. Muy bien. Es todo. Es un video que ha durado hasta este momento 30 minutos. Recomiendo enfáticamente que practiquen, pero que antes de localizar el resultado, pongan más atención en el proceso y comprender por qué estamos realizando estos elementos. El diseño de las hipótesis es muy importante y cómo elegimos la prueba estadística adecuada. Es todo. Saludos.